Bien, pues nada. Sagrama número 39. Impedimentos, dificultades que surgen. Tenemos la estructura, es muy indicativa. Ken es el aquietamiento, está abajo. Y delante de él, Kan, el peligro, lo abismal, el agua o la sangre o lo tortuoso. Dice el texto que el noble, ante el impedimento, ante el peligro, primero procede a pararse. Bien, esa es la estructura del hexagrama en sí mismo. Venimos del antagonismo. El antagonismo es el anterior, en el orden secuencial, la diversidad de caracteres que se han generado en el clan, y vamos hacia la liberación de estas dificultades que tenemos hoy con el hexagrama siguiente, que es el 40, la liberación. Como nuclear de este 39 tenemos al 64, antes de la consumación, que lo podemos hilar conceptualmente con la situación transicional en la que estamos. Es decir, frente al peligro, el noble primero se para reflexionar. Antes de consumar, recordamos el arquetipo tradicional, el zorro, que o bien es joven y locuaz, y al oler a las gallinas en la otra ribera se lanza como loco por el hielo, resbala y se hunde. O tenemos el prototipo que debiera tener el noble como ejemplo, que viendo que ya está la cosa para consumar, pero todavía queda un tránsito intermedio que hay que ser muy cauto para ir viendo sin perder de vista el objetivo, pero siendo muy cauto a la hora de auscultar y de ir poniendo cada paso. Esto viene perfectamente de manera consecuente para el hexagrama que encaramos. Un peligro que tenemos delante. Antes de cruzarlo, párate. No te arrojes precipitadamente. Bien, con esto hemos contextualizado secuencialmente al hexagrama. Ahora hay poco más que añadir en lo esencial para aquella persona que lo ha obtenido como respuesta oracular sin líneas mutantes. Quiere decir que ha llevado al papel y al oráculo un asunto que representa dificultades y obstáculos, que debe conciliar con todos estos elementos que hemos expresado respecto del orden de la secuencia. Y muy especialmente en pararse y no hacer como suele hacer el vulgar, que cuando ve un peligro o una dificultad suele echar balones fuera. Es decir, la culpa de esto no está en mi comportamiento o que yo me lo haya buscado, sino que es que la gente es muy mala, o el gobierno es muy malo, o mi jefe es muy malo, mi madre o mi padre, o mi maestro. Yo no tengo la culpa. No, el noble primero se para. Y lo primero que hace es preguntarse, ¿por qué razón puedo yo estar aquí? ¿Habrá algún vínculo entre mi actitud vital, mi comportamiento en el mundo y que esté... Perdona, voy a darle entrada a Carmen, creo que viene. Este vínculo con el peligro, primero analizo si hay alguna causa que me vincule con este impedimento que tengo delante. No es que agote ahí la reflexión, que necesariamente haya de revertir la causa del peligro en mi responsabilidad. Bienvenida, Carmen, aquí estamos. Los problemas técnicos y bueno, he conseguido entrar, pero Bien, no sé hasta cuándo.
Pues nada, seguimos, A ¿vale? ver, es que no he puesto ni la cámara bien, pero Acabo de exponer el orden de la secuencia. Ya luego lo podrás ver. Todavía no hemos entrado en el orden de las líneas. ujú, Vino diciendo en relación al peligro que tenemos delante, que lo primero que uno debe hacer ante un peligro es pararse para analizar por qué me veré yo ante este peligro, en lugar de, como decía antes, echarle la culpa como suele hacer el vulgar, quitándose el balón de encima. No, no, yo no tengo la culpa, yo todo lo hago muy bien, esto seguramente el peligro está producido fuera. Bien, ese la, una posible respuesta para enjuiciar la situación que tenemos delante. Consultante, ya sabes, analízate tú en relación a lo que has preguntado y a partir de ahí profundiza a fin de, cuando lo hayas aclarado, poder sortear el obstáculo. Porque el obstáculo no es algo que irremisiblemente te haya de parar para siempre, sino que está ahí para que tú lo analices y tengas la capacidad de poder sortearlo de una u otra manera, como ahora nos irán indicando la secuencia de las líneas en cuanto entremos en ella, que lo hacemos ya. Ahora hemos consultado en otra ocasión y la mutación, nos ha aparecido una mutación en la primera línea. Bien, en la primera línea, la respuesta oracular del Duque de Chow es que no debemos arrojarnos el peligro inmediatamente. Es decir, lo vemos y como respuesta visceral automática de carácter emotivo, me atrevo a englobar ahí en bloque, ¡wow! Tiene un ánimo muy ardiente y quiero afrontar el peligro. ¿No? No, párate. Porque el complementario que produce esta línea es el 63, cuyo arquetipo es después de la consumación. Y que en términos precisos para esta consulta oracular, pues lo que debemos colegir del 63 es que está significando el límite máximo al que podemos estirar la paz. Es decir, ver el peligro delante significa que hemos estirado la paz al máximo y que por tanto ahora cuando hemos maximizado algo no es posible añadirle más. Siempre suelo recurrir a la creación de una obra artística. Si yo acabo de hacer la Capilla Sixtina, la bóveda de la Capilla Sixtina, y soy Miguel Ángel, que no se me ocurra añadirle un trazo a la mano tendida entre el hombre y la divinidad, porque lo que haría sería estropearla. Y tampoco quitarle el dedo índice, el dedo extendido, porque también lo que haría sería estropearla. Luego lo que debo hacer es conservar. Y de ahí que el Duque de Chow, en la expresión de este oráculo, diga que encuentra uno alabanza si no se arroja al peligro, sino que se queda en ese límite de paz máximo en el que ya lo está visualizando para analizarlo. Bien, eso para la primera línea. Supongamos que la obtención de la mutación la hemos tenido en la segunda. En la segunda hay un cambio radical que obviamente tiene que ver con el orden estructural en línea central del trigrama de abajo. Esto inmediatamente es trasladable conceptualmente, antropocéntricamente a la persona que acaba de hacer la consulta, y lo que quiere decir es que está mucho más centrado que en la anterior. Y en función de esa centralidad que tiene esta línea, el hecho de las dificultades que tiene delante no hayan corresponsabilidad en su comportamiento, lo cual es una garantía ética y moral.
para el consultante. Cierto, estás delante de un peligro, pero no es por tu culpa, no es porque tú hayas hecho una mala gestión por lo que te encuentras en este peligro. Estás aquí porque afrontando tu deber y cumpliendo tu obligación, se ha generado esta problemática. Pero no tienes por qué tener un sentimiento de culpa, lo cual ya a nivel personal es una descarga importante. Bien, pero es que ahora el complementario que se produce con esta línea nos va a dar la pauta para poder solucionarla. Así como en la anterior nos decía, párate y no hagas nada más que mantener la situación y analizarte, pararte, que recibes elogio por pararte, es decir, la gente buena de tu entorno con buen criterio te han dicho, menos mal que no te has metido en eso. Eso era en la anterior. Pero en esta, el oráculo, lo trascendente, por medio de las palabras del duque de Chow, te exoneran de culpa, de responsabilidad. Y es más, te certifican que es por cumplimiento de tu deber, tú estás como si dijéramos, estás mandado, obedeces órdenes reales y estás cumpliendo con tu deber y te encuentras con dificultades. No tienes responsabilidad. Y el complementario, que es el 48, el entorno común, el pozo, nos lleva conceptualmente a consolar al consultante. Primero le ha dicho que no es por su culpa y luego que en el entorno común de su vida comunal podrá solventarlo y podría ilustrarlo dando fe de la veracidad. Bueno, no tengo yo por qué verificarlo, que está muy por encima de mis capacidades, pero como usuario de I Ching he tenido ocasión de verme en esta dificultad y de poder solventarla efectivamente en el medio comunal mío de elementos básicos, ¿vale? Vaya esto como ejemplo, como aportación, como pequeña aportación personal. Bien, esa es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando la mutación la obtiene el supuesto consultante en la tercera línea, otra vez volvemos ahora a excentricidad. Con esto estoy aludiendo al orden estructural, tercera línea excéntrica, ¿no? Está multitensionada entre arriba y abajo. Entonces puede tener también propensión a querer enfrentar el peligro. Pero el oráculo, por medio del duque de Chow, que ahora mismo trato de transmitirlo como puedo con mis palabras, pues te dice, no, 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 no. A diferencia del anterior, que tenía que afrontar aquello porque era su obligación y podía solventarlo en su medio comunal, tú tienes unas cargas de responsabilidad que pondrías en peligro si te vas al peligro. De manera que quédate parado en tu entorno, párate por solidaridad para aquello que llevas detrás. Es decir, lo trasladaré con una exposición de sal gruesa, ¿no? Mira, tío, no te metas, no te bajes del coche por aquello que te han dicho, porque no solo te van a partir la cara a bofetones a ti, sino que le van a pegar a tu mujer y a los niños que llevas en el vehículo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, aquí esta persona que acaba de obtener esta respuesta, pues está cargada de responsabilidad y actuaría temerariamente en contra de sus propios intereses solidarios con quienes corresponde, si bravuconamente o si arrojadamente, por el hervor de la sangre, se atreviera a querer enfrentar el obstáculo de esa manera directa. Vuelve para atrás, párate
y estás salvando tu piel y la de los tuyos. Esa es una respuesta para la tercera línea. Para la cuarta línea, por la cuarta línea volvemos a tener pues también desequilibrio por ser extralímite, ¿no? En este caso del trigrama superior es la primera, pero está en medio de la estructura tensionada. Tiene todavía al gobierno y a la sabiduría por encima y por abajo los distintos niveles de capitanía, oficialidad y subalterno. De manera que está multitensionada. Y un poco infatuada, y esto es una expresión psicológica que me permito aventurar para el consultante. Tiene una propensión a creer que con tus propias energías y recursos puedes afrontar el asunto, pero no es así. Si confiado en tus propias fuerzas te atrevieras a avanzar, te extraviarías. Por tanto, te dice, como estás muy cerca del núcleo general, del núcleo de gobernación, de tu entorno de sensatez, de sabiduría, de los elementos en relación a la consulta que hayas hecho, de las propias paridades con las que tú o profesionales de uno u otro orden, personas con sabiduría, con mayor experiencia de gobierno de situaciones complejas, en lugar de confiar solo en tus energías, que ya te garantiza el Duque de Show por medio de lo trascendente, que te vas a extraviar o a perder, busca en tu propio entorno de gobernación, de buena gobernación, de recursos de sabiduría, quien te pueda ayudar en el conjunto congregacional, que es el complementario que se produce con esta línea de mutación. El hexagrama número 45, donde el equilibrio del conjunto tiene prioridad sobre los impulsos individuales. Tiene una cierta correlación con la tercera, ¿recordáis? La tercera debía volver por solidaridad. Esta no debe acometer porque se perdería, debe recurrir también a la sabiduría por salvar el conjunto más amplio al que pertenece. Bien. Perdona, José Antonio, has dicho el 45. 45. La cuarta línea, Es que perdón, al en, 17. en los apuntes tengo el 31. A ver. El influjo. A lo Sí. mejor está... No, lleva razón perfectamente. No, bueno, esto lo has hecho tú, o sea, Lo que, sí, lo pone aquí porque lo has hecho tú. venga, vale, gracias. Gracias. Solo Y comunico. efectivamente es el 31. Sigue valiendo el, sigue valiendo el hecho de que hay una infatuación en la propia valoración de tu fuerza y que por tanto no te arrojes, sino que en tu propio contexto, como esta línea es ministerial, la cuarta, en tu propio contexto tienes inmediatamente por encima a la línea de gobierno. Es decir, en tu entorno de buena sabiduría sigue valiendo la parte expresa antes, cambiando que no es el 45, sino el 31, donde debes cortejar aquella complementariedad que necesita para poder afrontar la situación. ¿Vale? Se ha deshecho el entuerto. Gracias por tu aclaración. Bien. Eso para la cuarta línea. Con la obtención de la quinta mutante del 39, a donde nos lleva es al hexagrama número 15. Aquí
sí nos dice, daos cuenta de la importancia de la estructura, como estamos en la línea de gobernación, pues te dice, aquí no vayas a eludir la confrontación necesaria. Es decir, porque la confrontación aquí no se produce de una manera arbitraria. Que tú la enfrentes no sería de una manera arbitraria o infatuada, sino conforme a deber. Pero como se supone a una persona, la persona que ha consultado, en relación a lo que ha consultado, está bien espetada mental, espiritualmente, psicológica y materialmente, lo que se dice es, mira, tienes que afrontar el problema que tienes delante. Pero como tienes unos buenos elementos de la pretensión a la que quieres, en la que quieres meterte, y te acompañan una gente o unas ideas honorables y unos medios suficientes, vas a recibir ayuda. Vas a recibir ayuda en tu centro de gobernación a la hora de afrontar esta problemática. ¿Para qué? Pues para llevarla a un modesto equilibrio donde todos los términos estén perfectamente armonizados, equilibrados. Hexagrama número 15. Bien, eso es para la quinta línea en mutación. Y por último, en la sexta, estamos ya en el extremo, ya que hemos aludido hoy a la estructura. Estamos en la estructura última, en la base, vamos, en la cumbre. Y sin embargo, el problema no está fuera. No es una cuestión de ir hacia afuera, sino de volver, es decir, esto es una manera verbal o conceptual de girar el ánimo y la intención. No es hacia afuera hacia donde hay que afrontar el problema, sino en línea de sabiduría, sino volviendo sobre los elementos de gobernación y de subordinación, o que debieran estarle subordinados en el interior, para con ello, analizando la situación interior, tanto de gobernación como de la estructuración subyacente, volver sobre ello para establecer una base nueva de evolución gradual, que es al hexagrama a donde nos remite esta línea con su mutación, al 53. Y os recuerdo, de las formas de progreso es la que acaba siendo ejemplar, porque también tiene muchísimas exigencias que cumplir y todas ellas son importantes. Vuelve hacia adentro, no vayas hacia afuera echando la pelota afuera, analízate a ti mismo, a la forma de gobierno en quienes te rodean, la disposición de materiales o proyectos que hayas pensado y establece una base para estructurar. Bien, voy a admitir a Mónica que viene por ahí. Bien. Con esto hemos terminado las líneas individuales. Vamos a darle cabida a Mónica. Bueno, seguimos. Cuando aparezca por ahí la saludamos. Ahora pasamos a conjugar las líneas por pares. Por tanto, afrontamos la primera y segunda. Con la primera, y debemos tomarlo en ese orden secuencial, también en la secuencia temporal. Bienvenida, Mónica. Acabamos de llegar con la dificultad en la primera y segunda línea. A ver cómo la... El dueño para conectar. Venga. Sincronizada, como tú dirías, sincronizada. Primera línea.
no vayas más allá, párate y la gente de tu entorno pues se sentirá descargada del peligro en el que te ibas a meter. Con la segunda, ya una vez asumido y reparado esto, y reparado en esto, tendríamos que admitir el dictamen de la segunda línea, que es, bien, hasta aquí, habiendo analizado el problema y parado y entendiendo que lo ha llevado a su maximización y que no es prudente sino mantener su conservación sin deterioro, si has asumido esto, te has reintegrado a una posición de corresponsabilidad con tu trabajo. Bien, y esto sucede ahora sin culpa. Y podrás volver con tu ánimo a tratar en el entorno de tu elementalidad para afrontar y encarar cómo solucionar este problema que ya en la primera línea te había mandado parar. Con la segunda, asimilado esto y el límite a que has estirado la paz, puedes, afrontando tu deber, poder arreglarlo en tu medio de elementalidad. Para que ello se pueda producir, tenemos como complementario el 5, la espera, que por supuesto no es una espera ni inquieta ni inactiva, habiendo asumido las dos líneas primeras. Bien, esto para la primera y segunda. Cuando en otras circunstancias nos volvemos a encontrar con la primera, aquella que dice no, no te lances, párate porque esto es un límite objetivo y los tuyos, la gente bien dispuesta de tu entorno y comprometida con tu proyecto, si es que las hay, se van a sentir, bueno, pues tranquilizados, porque en lugar de despilfarrar las energías, las virtudes o la economía en un proyecto que se iba a descalabrar, han logrado parar el impulso y ve que ya esto es una extensión máxima. Y con la tercera, que abunda todavía más en este orden. Tus compañeros se sienten aliviados por tu sentido de solidaridad, de haber atemperado tu carácter, de no arrojarte al peligro, de ser solidario con los que quedan atrás en lugar de responder a tu visceralidad y a tu furor interior o a tu prepotencia. Y te has parado ahí. Bien. Ahora, ¿qué es lo propio hacer? Pues el complementario total es el hexagrama número 3 que nos marca la pauta. ¿Y qué es lo que dice el 3 fundamentalmente para este caso concreto de la mutación de la 1 y la 3? Pues buscar ayudas capaces para alumbrar. Os recuerdo que el hexagrama número 3, el arquetipo, es el parto. En el parto, los sujetos centrales de la acción, los actores principales, son tanto la criatura, el que viene al mundo, como la madre de la criatura. Pero sin embargo, hace falta que haya una partera o una asistencia adecuada para, por si se presentan problemas a la hora del parto, que implica una tremenda y caótica dificultad, como ambas líneas muestran, porque la primera nos ha dicho párate, que esto es un límite, y la tercera es un límite y has hecho muy bien en pararte porque debes solidaridad a aquellos que están comprometidos contigo. No vayas tú venalmente a arrojarte hacia adelante, sino tienes necesidad de buscar un ayudante capaz de solventar esta compleja situación en la que nos encontramos. Y hablo en plural porque se supone que hay personas o recursos comprometidos en el proyecto acerca del cual hemos consultado. Bien, eso para la primera y tercera línea de mutación. Cuando tenemos a la primera y a la cuarta,
Con la primera volvemos a tener el límite extremo en el que los compañeros o los elementos comprometidos se alegran, por así decir, de que no te hayas arrojado. Bien, pero con la cuarta existe todavía una propensión interna o se da por la estructura, por el orden de la estructura, que es la cuarta línea, una cierta infatuación en el consultante en la que puede decir, no, no, pero esto lo puedo yo arreglar solo. Y no es así, no porque lo diga yo, sino porque lo transmite de lo trascendente el Duque de Zhou. Con la cuarta línea, en lugar de arrojarse, lo que se debe hacer, puesto que está uno en un entorno de sabiduría y de buena gobernación, es cortejar en el entorno adecuadamente un alguien o algo, institución, idea o persona, que puedan subvenir con eficiencia las necesidades que nosotros tenemos para afrontar lo que pretendemos. Cuando mutan estas dos líneas, el complementario viene a abundar en ese mismo sentido, porque el complementario es el 49, el cambio. El cambio, como sabemos por nuestras clases, el cambio alude a un espectro muy amplio que va desde la pelecha de los pajaritos, por ejemplo, de las plumas, el cambio de plumas, la piel de la serpiente, el cambio de los días, el cambio de los meses, el cambio de las estaciones, el cambio de los años, el cambio de los ciclos políticos, pero los cambios no han de producirse, como muchas veces desgraciadamente nos muestra la política, de manera torticera, sino como nos muestra la naturaleza, conforme a una necesidad. El pájaro no cambia las plumas porque le dé la gana, ni la serpiente, ni las estaciones. Es decir, el cambio se debe producir por razones súper justificadas, como indica su propia estructura. La estructura del cambio es muy decidora para el entendimiento humano. Os lo comunico. Lo podéis. El 49 tiene abajo alí, que es la claridad, la luz, el ojo, lo que sabe discernir entre lo claro y lo oscuro. Y sin embargo tiene arriba a Tui, lo suntuoso, lo sensual, lo goloso. Pues imaginad hacer una traslación de este elemento a la vida comunal. La claridad la tiene el pueblo, mientras que los gobernantes están ahitos de sensualidad hasta que rebosarle por el morro. Ahora es el momento, pero el momento, tú puedes tener la sabiduría, pero si no tienes las palancas para el cambio, no lo podrás producir. Estás próximo a las palancas, porque eres un burócrata, porque tienes una posición relevante en la sociedad, pero no tienes la sabiduría. Tampoco puedes producir el cambio. De manera que volviendo sobre las líneas, atendiendo a la primera y a la cuarta, el haber separado, el parar el propio impulso, el recolectar la sabiduría por medio del influjo, cortejando a quienes la tienen. Entonces, con todos estos elementos, con fe, persevera en el momento en que puedas vislumbrar que llega el cambio, las viernes del cambio, ya se están anunciando, ya empieza a caer el chirimiri. Bien, eso es una posible respuesta para la primera y cuarta línea en mutación. Nuestro consultante no para y en otra ocasión obtiene una respuesta que implica una mutación en la primera y quinta línea. Bueno, la primera ya la tenemos hipermanida. Esperemos que el consultante también la tenga ya hipermanida por los estudios, por dejarse guiar por la linterna de los dioses.
Es decir, muchacho o muchacha, que ya esto es lo más que tú puedes aspirar a ver, que tienes el peligro delante, pero detente, porque los demás, los tuyos y tus recursos, se van a alegrar de que no te metas en principio en el asunto. Ahora bien, asimilado esto y con un cambio cualitativo, como es la quinta línea, que está en el trigrama superior, ya en una gobernación que ha asimilado este primer consejo de su situación o esta primera escáner, esta primera radiografía de su situación inicial, y ateniéndote al buen gobierno, habiendo hecho las pertinentes modificaciones que haya de hacer en tu carácter, en tu medio, ahora deberás afrontar el peligro, no eludirlo, sino en esta segunda instancia, insisto, de segunda instancia, cualitativamente superior, de un gobierno bien ejercido, pues entonces, ahora mismo, afrontarlo para equilibrar el proyecto. Con modestia, equilibrar los extremos que pueda tener el proyecto en su base inicial. Y durante todo este proceso, con el hexagrama número 36 como complementario, ¿qué es lo que debemos colegir del hexagrama 36 para esta situación? Pues que mientras lo que prevalece en el interior es la oscuridad, lo que puede hacer el noble en un ámbito en que lo vil está floreciendo, es decir, la descomposición está evidente. No pretenda actuar con toda esa mugre, permitidme la expresión, sino oculta tu luz en medio de la oscuridad durante este tránsito. Bien, esto para la primera y quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos que conjugar la primera y la sexta, la primera ya la hemos repetido un montón de veces para T, en la máxima extensión a la que en tu osadía debes llegar. Si te paras ahí, los tuyos se van a alegrar, tus recursos se van a conservar. Párate y conserva esto, mira la dificultad que tiene delante. Y la sexta que te dice, la sexta le da una clave importante. No es hacia afuera donde está tu objetivo. La dificultad no está creada fuera, sino vuélvete hacia el interior y establece una nueva base de evolución que implica necesariamente tiempo y muchos elementos cuyo escalonamiento es indispensable que cada uno ocupe su posición. Cuando conjugamos las dos líneas, el complementario que se produce es el 37. El 37 es la estructura del clan familiar. Y entonces lo que nos está remitiendo, en principio, es una estructura de carácter conservador. Por el tiempo, nuestra contemporaneidad, que el concepto de conservador puede tener agregados que no le son pertinentes, como puede ser una estructura de conservación, no es necesariamente una estructura reaccionaria. Aclarado esto, una estructura de conservación es de conservar lo bueno. Y lo que tiene el 37 digno de ser conservado son la base de principios que lo sustentan y diferencian un comportamiento de un mundo caótico a un mundo civilizado. Y los principios son amor, jerarquía, respeto, lealtad y basar las palabras
en la verdad. Con esto conjugamos la primera y sexta línea de mutación. Ahora damos un salto en nuestra estructura y como consultante obtenemos una mutación, primera en la segunda línea y después en la tercera, de manera que debemos conjugar la segunda y tercera línea con una aparente contradicción, ¿vale? Que se va a evidenciar en el comportamiento del complementario total, que es el 29, lo abismal, el peligro. La segunda línea que dice, oye, estás frente a peligro y en medio de peligro, que no, en principio no se te haya culpa por ello, pero que debe, y vuelvo a insistir en lo de principio, aunque sea una redundancia, pero lo que hago es subrayarlo, que debes solventar en tu propio entorno elemental. Es decir, remítete a tu propio entorno de rudimentos elementales, sean personas o elementos materiales o recursos intelectuales o espirituales, y allí subsana esta primera base. La tercera base te dice, no te debes aventurar a adentrarte en el peligro como tú crees, solo, porque expondrías a los tuyos insolidariamente. Cuando estás comprometido solidariamente con los tuyos, no puedes actuar con libertad individual. Luego lima esa punta de individualidad también. Con estas dos arreglos, disponte a discurrir como lo hace el agua, fiel a sí misma, pero sin pretensión previa de llegar a ningún lado, que sin embargo va a llegar a todos lados. Pero ¿cómo va a llegar a todos lados? Discurriendo por donde la gravedad de las circunstancias le permiten seguir fluyendo con transparente adaptación y veracidad. Bien, esto para la segunda y tercera línea de mutación. Cuando en otra ocasión tenemos la segunda, aquella que nos exonera de responsabilidades y que nos dice, oye, busca que en tu medio y entre tus elementos puedes subsanar la dificultad. Y la cuarta, que con un salto cualitativo y un posible engreimiento interior o repunte de engreimiento interior, pudiera hacernos pensar que podemos afrontar el peligro ya. Y dice, no, no como crees porque no es suficiente. Debes todavía cortejar en torno a una perfecta y eficiente forma de gobernar, pero de gobernar para equilibrar los extremos, para armonizar, para que no haya ni falta por una parte, ni exceso por el otro. Conjugando esas dos líneas, nos lleva como el complementario que surge es el 28. El 28 es sobrecarga, una situación en la que hay muchos valores potentes, pero los extremos funcionales pues son débiles. Los pies y la cabeza son débiles por mucha carga buena y fuerte que haya en el interior. Esa carga fuerte y buena, para lo que nos va a servir, es para aguantar. ¿Pero para aguantar qué? Pues para aguantar el tiempo necesario para que penetremos en el núcleo de nuestras dificultades y con serenidad seamos capaces de hacer una redistribución de aquellas cargas que llevamos encima y que de momento amenazan con el hundimiento.
Para evitar que la estructura se hunda sobre nosotros, debemos penetrar los nudos del interior y redistribuir los proyectos, las capacidades, las personas, los medios económicos, los medios intelectuales, en fin, todo aquello que esté implicado en el orden de nuestra consulta. Eso para la segunda y cuarta línea de mutación. Cuando tenemos la segunda y la quinta, con la segunda teníamos, hombre, en principio no es grato tener problemas, para nada, nadie quiere tener problemas, pero hay una descarga emocional de carácter moral y ético importante. Sí, hijo, pero hija, los problemas que tienes son porque estás cumpliendo debidamente con lo tuyo. Pero lo mismo que los tienes lo puedes solventar en tu medio elemental. Ah, estupendo. La quinta línea además te dice, afrontalo. No pero afrontalo ¿para qué? Afrontalo con con unas indicaciones muy precisas que te doy como oráculo, para equilibrar los extremos, para que con modestia equilibre lo que está en exceso por una parte y lo que está en carencia por otra. Y cuando hayas asimilado este doble dictamen inicial, pues con el 46 como complementario, deberás necesariamente buscar a una guía ejemplar que te ayude a poner en orden y en acción aquello acerca de lo cual me has consultado. Vuelvo a asumir con toda lejanía y modestia la voz del oráculo. Bien, esto para la segunda y quinta línea de mutación. En otra ocasión, las mutaciones se nos presentan en la segunda y sexta. Y por tanto, volvemos a tener aquella persona que se ve rodeada de impedimentos, pero que no es porque lo haya creado, porque tiene un comportamiento atrabiliario en relación a sus responsabilidades, sino porque precisamente cumpliendo fielmente con ella, pues está envuelto. También le dice lo trascendente a través de la palabra del duque de Chow, que lo va a poder arreglar en su medio comunal. Bien. Y la sexta que dice, bien, pero mira, no con la pretensión de buscar la respuesta o de ir a arreglarlo en el exterior. No. Estamos en la sexta, tenemos la sexta línea combinada con esta segunda. Y la sexta dice, vuelve sobre el interior, sobre los elementos interiores. Tu sabiduría, tu proyecto, tu gobernación, los recursos con que cuentas, intelectuales, humanos, materiales, espirituales, del orden que sea, y replanifica de una manera ejemplar. Una manera ejemplar implica tiempo para establecer el proyecto y tiempo para ir colocando cada una de las etapas de que ese proyecto haya de llevarse a cabo. Aún asumiendo estos dos dictámenes esenciales, para final, como complementario, deberás tener en cuenta el arquetipo número 57, que es Sun, el viento, que como no tiene una gran capacidad de transformación inmediata, sino que ha de implicar tiempo y reiteración en los recursos para poder, en la aportación de recursos para poder llevarlo a efecto, pues trasladado al elemento humano quiere decir que tienes que proponerte una meta después de las rectificaciones pertinentes de la sexta y de la segunda, tienes que proponerte una meta elevada, fijarla ahí como un objetivo hacia el que encardinar todos tus recursos posibles e irlos reuniendo siempre con esa finalidad. Bien,
Esa es la respuesta o una posible respuesta para la segunda y sexta línea en mutación. Volvemos a dar un pasito adelante y nos encontramos en la tercera línea. La tercera línea con una cierta prepotencia interior de querer avanzar y un pertinente consejo inicial que dice, no, 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 tú no puedes actuar como te dé la gana, porque no eres solo y solo exponer lo tuyo. Tú tienes a personas o recursos comprometidos en este proyecto y por solidaridad para con ellos no debes avanzar. Con la cuarta todavía te dice más. Como estás, te dice, estás próximo a una buena forma de gobernación. Corteja, en relación al orden de la consulta, sea del orden que sea, habrá un entorno de gente que aquello lo hace estupendamente y otro que lo hacen mal. Dirígete a ese entorno de gobernación donde hay una experiencia consolidada que saben hacer las cosas bien y corteja ayuda para el proyecto en el que estás trabado y en el que tú solo no tienes posibilidad sino de extraviarte. Y todo esto debes hacerlo por el conjunto congregacional al que te debes y al que aspiras a ayudar. El 45. Estar espabilado de que no todo el monte es orégano, que puede haber, incluso dentro de la reunión, gente que lleven otros intereses y para ello tú debes estar apercibido o alerta, pero también debes estar advertido de que por un conjunto es necesario sacrificar parte de lo propio. Si el coche va muy lleno y tú tenías asignado un asiento e ibas muy cómodamente, es que tienes que meter a una persona más que participa en el mismo proyecto que tú. Por tanto, aprieta tu culito a un lado y hazle sitio para que entre el otro. Cierto que debe estar advertido de que puede que entre todos los encartados haya alguno que lleve otras intenciones. Bien, pero tú cúrate porque tú vas a lo que vas, sin desviar. Y dispuesto, por otra parte, a sacrificar por la recolección general, por el templo, por el conjunto, por la obra de teatro que vamos a ver, por la feligresía o por el medium espiritual al que esperas escuchar. Bien, eso para la tercera y cuarta. Con la tercera y quinta nos toca bregar ahora. La tercera volvemos a frenar el ímpetu inicial de la persona que no puede actuar como si fuera independiente y sola y si recibe un revés lo recibiría ella. No, 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 no. Aquí el revés resultaría también sobre aquellos con los que ya estás previamente solidarizado y en los que debes con los que estás obligado. Por tanto, no actúes por tu cuenta como a ti te parece. Sométete a aquellas obligaciones que te impone el sentido de solidaridad con el que ya estás comprometido. Y la quinta, que te dice, teniendo en cuenta estos elementos, afronta la situación de manera que equilibren los términos o los elementos que tienes en previsión, que tenías en previsión, porque aquí todavía hay una falla que arreglar y se trata efectivamente de con modestia, aparte de tu impulso de querer actuar solo, que ya te está diciendo ahí que lo limes y equilibres, no solo por la solidaridad para con los demás que te debe, sino ahora también
por una buena gobernación, debes equilibrar todos los extremos, aparte de tu propio temperamento, de revisar si los elementos están modestamente bien compensados y el centro del fiel está perfectamente asentado. Con estos elementos, el complementario es el 2. Darte a abnegado cumplimiento, sin arbitrar otros recursos. Cuidado, ojo, porque adelantarse a lo propuesto es extraviarse. Y la tierra, no, que es el arquetipo madre del complementario total, no se extravía. En verano da calor y en invierno da frío. Y los frutos los da en temporada. No se extravía. Bien, pues ojo y al cumplimiento cabal. En otras circunstancias, obtenemos una mutación. Volvemos a tener a la tercera, aquella que tiene una cierta propensión a actuar individualmente, pero que no debe olvidar que se debe al principio de solidaridad y que si reparten tortas y no alimentarias, no la va a recibir solo él, sino que hasta el niño chico y el perro, pues párate, esa primera línea. Y la sexta, no muchacho tampoco o muchacha, tampoco es ir buscando la culpa en el alcalde. No, fuera no es, fuera no es. Lo que tienes que hacer es volver sobre tus circunstancias previas y analizarlas para establecer un nuevo plan de evolución que te ha de implicar necesariamente tiempo y el esfuerzo de ir colocando cada una de las piezas del puzzle en el lugar que le corresponde y no en otro. Con estas dos sentencias oraculares, el complementario total es el 20, que te convierte así en una torre señera, te convierte en un mediador entre el cielo y la tierra, te convierte en un rey haciendo visita a las distintas comarcas para ver si todo se cumple debidamente y meter elementos correctores donde es preciso y certificar lo bien que lo están haciendo si lo están haciendo bien. Objetivo, es decir, eres un maestro de danza, vas a crear una coreografía y no vas a querer equivocar a aquellos que te fijan en ti. De manera que una perfecta seriedad para no contradecir los dictámenes del cielo y no confundir a la feligresía que te está mirando. Bien, esto para la tercera y sexta. Ahora volvemos a dar otro saltito y nos situamos en la cuarta línea. Perdón. La cuarta línea tiene un cierto, como está en el trigrama superior y está muy cerca del presidente, el secretario o es el ministro, pues tiene una cierta propensión a engreírse, a creer que con sus recursos y sus capacidades él puede afrontar las cosas. Y no es así. Debe, como está próximo a la gobernación, debe cortejar mayor sabiduría de gobierno en su entorno, desconfiando de sus propias capacidades, aunque tenga capacidades, pero no son suficientes, lo llevarían al extravío. Por tanto, debe cortejar en el entorno de buena gobernación. Cuando haya cortejado en el entorno de gobernación y haya conseguido esa alianza por medio
o esa influencia de carácter superior y de mejor gobernabilidad, entonces sí que no deberá eludir la problemática que tiene delante, sino salir a afrontarla, porque va a contar con ayuda para poder equilibrar los posibles extremos que estén desequilibrados. Con modestia deberá poner las cosas, el fiel de la balanza, en su centro, de manera que no haya mengua ni que haya exceso. Y con ambas, con grupos de conceptualizaciones perfectamente asimiladas y ordenadas, atender a lo inmediato y concreto sin pretensiones de grandes obras. Porque el complementario, con esto estoy aludiendo al complementario, que no es otro que el hexagrama número 62, en el que el pájaro volador es la figura de un pájaro que está alimentando su nidada, no debe alejarse para caer en las garras de la rapaz o del cazador. Se limita a ir a por el alimento y volver a su nido, con las pequeñas necesidades puntuales. Bien, pues este 62, en el aspecto práctico para el consultante, significa que no debe aspirar a grandes cosas, porque lo importante, y subrayo aquí lo de lo importante, no por mi propio criterio, sino porque el dictamen trascendente dictamina que lo importante ahora en estas circunstancias presentes está precisamente en estar en los pequeños detalles. Pues podemos tener un coche muy lujoso, pero si hemos olvidado las llaves y además nos hemos trasladado a otro sitio, ¿y ahora qué? Es decir, o no tenemos la clave de la caja fuerte, o no recordamos aquella conferencia que veníamos, es decir, el 62 nos remite a lo inmediato, pequeño y concreto, pero no por insignificancia, sino precisamente porque la significancia en este momento contextual de la consulta que acabamos de hacer, finalmente está en los detalles pequeños y concretos. Bien, pasamos de la cuarta otra vez, nos vuelve a salir la cuarta, aquella que está ligeramente infatuada, pero radicalmente equivocada si lo llevara a cabo, y que por tanto en principio se le dice, no, corteja, mejor opción dentro de una buena línea de gobernación que la propia, de la de tu entorno, o del entorno de aquello que quiera que sea la consulta. De la materia que sea, siempre habrá personas que la han fabricado bien o que la han ejercitado bien y que son paradigmas dentro del ámbito de la civilización. Pues corteja en ese entorno, porque tú no tienes bastante conocimiento o capacidad para llevarlo a cabo, aunque esté infatuado interiormente. Bien, esa, y luego la sexta, debemos conjugarla con la sexta, en la que el oráculo nos dice. Además, la cuestión no está en arrojarte hacia el exterior, no. La cuestión está en que vuelvas sobre tus recursos, sobre tus previsiones, sobre ti mismo y tu entorno de personas, ideas o recursos, y mejor establezca una base ejemplar de evolución en la que deberás emplear tiempo y recursos, así como precisión, para no saltarte ningún eslabón. Con la combinación de ambas, el complementario que se produce es el hexagrama número 33, la retirada, que lo que debemos corregir de la retirada es que el noble, al primer indicio del ascenso de lo vulgar, se retira a lo superior. Bien,
Pues esa es una posible respuesta para la cuarta y sexta enmutación. Cuando en otras circunstancias nuestro consultante obtiene mutación en la quinta, aquella que le dice tienes que afrontar el problema, no harías bien si pretendieras eludir, pero a la hora de afrontarlo, como tú tienes un buen gobierno de las circunstancias en las que pretendes moverte en relación a lo que has consultado, vas a recibir ayuda para equilibrar los extremos y modestamente poner el fiel de la balanza donde corresponde. De manera que adelante, afróntalo y equilibra los extremos. Bien, sobre esto te digo, vuelvo a asumir la voz del oráculo. La cuestión no es que te lances hacia afuera, sino que vuelvas sobre el interior, hacia una revisión de los elementos que has concebido previamente o con los que cuentas, ya sean ideas, socios o recursos de orden espiritual o material o intelectual, y los revises para establecer una base de evolución ejemplar. Y con ambos, el complementario te lleva producen el hexagrama número 52, el arquetipo por antonomasia del meditador. Montaña que reposa sobre montaña, significando aquietamiento objetivo sobre las circunstancias del momento dado sin ir más allá. Con esto, pues terminamos la clase de hoy. Y muchas gracias por vuestra atención.